Bienvenidos a la clase número 15. Es la última clase que vamos a tener en esta modalidad en este semestre. Vamos a trabajar la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. En algún momento comentamos que existen diferentes primeras leyes de la termodinámica dependiendo de la característica de los sistemas que vamos a estudiar. Esta es la primera ley, me parece a mí que la más importante aplicar en el campo automotriz, que tiene que ver con la primera ley para sistemas fluentes o para sistemas abiertos. Voy a compartir mi escritorio con ustedes. Aquí ya tenemos el primer problema propuesto de la clase número 15, es el problema 15.3. Nos saltamos un par de problemas. Del 15.1 al 15.2 saltamos al 15.3 porque tratándose de un problema que ya tiene un poco más de complejidad, hemos querido trabajar con unidades coherentes con el sistema americano, algo que hemos hecho menos en estos videos, entonces preferimos trabajar con este tipo de unidades. Vamos entonces con la lectura del enunciado del problema. Dice así: un flujo másico de 3100 libras masa sobre hora de R134A entra a un compresor que opera en condiciones de flujo estable, estado estable. ¿Qué significa? Que el flujo másico que entra es exactamente igual que el flujo másico que sale. En la entrada, la presión es 20 psi y la temperatura 30 grados Fahrenheit. A la salida, la presión es 120 psi y la temperatura 150 grados Fahrenheit. Si el flujo calórico perdido entre el compresor y el entorno es de 2 HP, determinar la potencia consumida por el compresor. Ya vamos entonces con los datos que entrega el enunciado del problema. Ahí está lo primero, que vamos a trabajar con R134A, refrigerantes de amplia utilización en el campo automotriz para sistemas de acondicionamiento de aire. Dice que el flujo másico de refrigerante que pasa a través del compresor corresponde a 3100 libras masa sobre hora. Ahí lo vamos a mostrar, libra masa sobre hora. Dice que en la entrada subíndice 1, salida subíndice 2, un clásico de la termodinámica, también de la mecánica de fluido. Dice que la presión en el estado 1 alcanza un valor de 20 psi y que la temperatura en el estado 1 es de 30 grados Fahrenheit. Luego, a la salida, dice que la presión aumenta, por supuesto, es un compresor. La presión aumenta a 120 psi y, por supuesto, que a raíz de este aumento de presión también aumenta la temperatura, que alcanza un valor de 150 grados Fahrenheit. Entonces, adicionalmente indica, vamos a escribir mejor el Fahrenheit, ahí está, adicionalmente indica que el flujo calórico perdido entre el compresor y el entorno alcanza un valor de 2 HP. Por lo tanto, hay flujo calórico perdido. Recuerda que es perdido, por lo tanto, signo negativo, ¿sí? 2 HP. Y para todos estos datos, vamos a arreglar un poquito la P, y para todos estos datos, determinar la potencia consumida por el compresor, y esta potencia en la unidad más clásica de los americanos para la potencia, que corresponde justamente a HP. Ya vamos con la solución. Tal como lo mostramos en el desarrollo de este contenido en el recurso aprendizaje, vamos a trabajar con la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos, sistemas fluentes, y vamos a realizar un balance térmico entre el estado inicial 1 y el estado final 2, entre la entrada y la salida. Y esto va a quedar de la siguiente manera: esto es el flujo calórico más el flujo másico multiplicado por la entalpía en el estado de ingreso 1, que va a ser igual a la potencia, todo esto más el flujo másico multiplicado por la entalpía en el estado de salida 2. Ya recuerda por favor que lo que nos piden calcular es la potencia, por lo tanto vamos a hacer un despeje simple de esta potencia, y la potencia va a ser igual a, y recuerda que este término completo, flujo másico por la entalpía en el estado 2 que está sumando, va a ser restando al otro lado de la igualdad. Entonces va a quedar así: flujo calórico más flujo másico por la entalpía en el estado 1 menos flujo másico por la entalpía en el estado 2. Ahora, si a alguien le parece oportuno, podríamos incluso factorizar por el flujo másico, y esto quedaría de la siguiente manera: flujo calórico más
flujo másico, factor D, la entalpía en el estado 1 menos la entalpía en el estado 2, y así nos ahorramos un cálculo adicional. Ya, fíjate en lo siguiente. ¿Conozco el valor del flujo calórico perdido? Sí, son menos 2 HP. ¿Conozco el valor del flujo másico? Sí, 3100 libras masa sobre hora. Espero que todos me sigan, pero este es un problema de las unidades claramente coherentes con el sistema americano. HP, grado Fahrenheit, PSI, libra masa. ¿Conozco la entalpía en el estado 1 y en el estado 2? No. Pero tengo datos para poder ir a buscar la entalpía a la tabla termodinámica con esta presión y con esta temperatura. Podemos ir a buscar la entalpía en el estado 1 y con esta otra presión y temperatura para el estado 2 podemos ir a buscar la entalpía correspondiente. Entonces vamos a ir a buscar esta información para poder determinar las entalpías correspondientes. Las vamos a ir a buscar al interior de la tabla termodinámica. Esto es estado 1. Estado 1. En el estado 1 tenemos una presión 1 que alcanza un valor de 20 psi y tenemos una temperatura 1 que alcanza un valor de 30 grados Fahrenheit. Ahí está. Sí, de esa manera. 30 grados Fahrenheit. Y para estos datos lo que queremos es saber cuánto vale la entalpía en el estado 1. Lo más probable es que tanto la entrada como la salida del compresor estén en soles sobrecalentados, pero de todas formas quiero mostrar lo siguiente para claridad de esto. Siempre hay que tratar de entrar a la tabla de saturado para discriminar dónde se encuentra el sistema termodinámico en términos de su condición. Por lo tanto, mira, a una presión 1 que corresponde a 20 psi, voy a ir a la tabla de saturado y quiero saber cuál es la temperatura de saturado que le corresponde bajo esta condición al refrigerante. 20 psi ya. Entonces mira, aquí ya estoy en la tabla del sistema americano. Vamos a avanzar un poco porque tenemos que llegar hasta las tablas del refrigerante R134A. Primero están las de agua, después las de refrigerante. Aquí estamos. Sí, y según lo que acabamos de mencionar, quiero saber cuánto vale la temperatura de saturación del refrigerante a 20 psi. Entonces, a 20 psi, aquí está la tabla entrando por presión. Voy a aumentar un poquito para que lo vean. Y a 20 psi, la temperatura que le corresponde, menos 2,48 grados Fahrenheit. Menos 2,48. Menos 2,48 grados Fahrenheit. Ya, lo voy a decir de manera muy simplista porque tal vez sea una buena forma de mirar esto. Pero la temperatura de equilibrio a los 20 psi es menos 2 grados Fahrenheit, menos 2,48 grados Fahrenheit. Pero la temperatura del sistema termodinámico a la entrada del compresor es de 30 grados Fahrenheit. Por lo tanto, estos 30 grados Fahrenheit son alto mayor, están muy por sobre los menos 2,48, por lo tanto significa que el sistema tiene más temperatura que la mínima necesaria para estar en la condición de equilibrio. Y eso significa que estoy en zona de sobrecalentado. 20 psi y 30 grados Fahrenheit. Voy a la tabla termodinámica, zona de sobrecalentado, ¿sí? Que es la tabla número 7. Dijimos que la combinación de valores eran 20 psi y 30 grados Fahrenheit. Y ahí están los 20 psi. Y aquí en esta columna vamos a tratar de ir a encontrar la temperatura de los 30 grados Fahrenheit. Y ahí está, mira, ahí están los 20 psi. Ahí está la entalpía que estoy tratando de determinar. Ahí están los 20 y los 40. Recuerden que esto es para 30. Por lo tanto, el resultado que estoy buscando, la entalpía que estoy buscando, está entre esos dos valores. Y esto significa que voy a tener que interpolar entre estos valores. En general, las calculadoras traen sus manuales. Y en estos manuales viene muy claramente descrito cuál es el procedimiento de cada calculadora para la interpolación lineal o regresión lineal, como a veces se le llama. Entonces vamos modo, si en esta calculadora estadística 2, esta es la ecuación de la recta, voy a interpolar entre dos puntos asumiendo que se unen a través de una línea recta, ¿sí? Primero los valores que tengo como condición de orden, 20 igual, 30 igual, me desplazo a la derecha, los valores de la entalpía que le corresponden a cada una de estas temperaturas, 105.88 igual 109.94 igual. Saco esto de pantalla, no lo voy a eliminar, solamente lo voy a sacar de pantalla y el valor que quiero interpolar es para 30 grados Fahrenheit. 30 shift
estadística, stat. Esta es una regresión lineal, ¿sí? Por lo tanto la opción número 7. Y lo que quiero calcular en la segunda columna, X tongo corresponde a la primera y tongo corresponde a la segunda columna, que es donde yo quiero encontrar predecir el valor de esta entalpía. Opción número 5. Resultado, 109,94 y quiero 109,94 y ojo que las entalpías se miden en BTU, ahí está H BTU sobre libra masa. El resultado, 109,94. 109,94 BTU sobre libra masa. ¿Listo? Ahí están los datos para el estado 1. Vamos ahora por los datos para el estado 2. Mismo procedimiento, no vamos a cambiar en nada esta condición. Este procedimiento, estado 2. Estado 2, a la salida del compresor, dice que la presión 2 alcanza un valor de 120 psi y que la temperatura 2 aumentó a 150 grados Fahrenheit. Lo más probable es que estén en zona de sobrecalentado producto del aumento de presión y temperatura, principalmente la temperatura. Entonces voy a ir a buscar la entalpía en el estado 2, pero voy a seguir el mismo procedimiento que mostré anteriormente en zona de saturado a una presión de 120 psi. Quiero saber cuánto vale la temperatura de saturado que le corresponde al refrigerante, que es la zona de equilibrio, justo ahí en el borde de la campana, justo en la campana. Entonces, a 120 psi, zona en tabla de saturado, 120 psi, ahí está, le corresponde una temperatura de 90,54 grados Fahrenheit. Entonces ahí está, 90,54 grados Fahrenheit. Pero nuestro sistema termodinámico se encuentra a una temperatura de 150 grados Fahrenheit, que es bastante mayor que la temperatura de equilibrio para esta condición de mezcla bifásica. Por lo tanto, tengo más temperatura que la mínima necesaria para estar en la fase vapor, y esto significa que estoy en zona de sobrecalentado. 120 psi, 150 grados Fahrenheit. Vamos a buscar entonces 120 psi, 150 grados Fahrenheit. Ahí están los 120, ¿sí? Ahí está la entalpía, y los 150 están escondidos aquí entre 140 y 160. Por lo tanto, no se hay que equivocar, ¿sí? Significa que la entalpía está comprendida entre 126,61 y 131,66. Vamos a interpolar. Voy a dejar la calculadora ahí al medio para poder interpolar, igual que la vez anterior. Modo, estadística, ecuación de la recta, 140 igual 160 igual los valores 126.61 igual y 131.66 igual. Voy a sacar esto de pantalla. Quiero interpolar para los 150 grados Fahrenheit. Shift, estadística, regresión y tongo. Listo. Porque es la segunda columna en donde quiero encontrar la predicción correspondiente a la entalpía. Resultado de esto, 129,135. Dos cifras significativas después de la coma, el 1 y el 3, pero después viene un 5, por lo tanto el 13 se transforma en 14. 129,14. 129,14 BTU sobre libra masa. De todas formas, quiero ser majadero con esto. Quiero que lo vean. Aquí en el top de la tabla están las unidades para la entalpía que corresponden a BTU sobre libra masa. Ya estamos listos para reemplazar. Vamos a reemplazar en esta ecuación asterisco y veamos qué es lo que obtenemos. Sí, quiero consignar que cuando nosotros trabajemos con este segundo término, esta segunda parte de la expresión que relaciona los flujos másicos y la entalpía, nos vamos a dar cuenta que están en una unidad diferente HP. Por lo tanto, tal vez sea prudente determinar este término e inicialmente, calcular este término inicialmente, dejarlo finalmente en HP y después, cuando ya lo tengamos resuelto, agregarle el flujo calórico. Porque recuerda que el flujo calórico ya está en HP y la potencia consumida te la piden en HP.
por lo tanto tal vez sea interesante solamente trabajar con una parte de esta ecuación, es decir, trabajar solamente con el cálculo, ¿no es cierto?, de esa parte de la ecuación. Voy a aprovechar que estoy aquí, vamos a anotar acá al lado este cálculo, lo vamos a mostrar acá al lado, y lo que quiero saber es cuánto vale el producto entre el flujo másico, la entalpía en el estado 1 menos la entalpía en el estado 2. Vamos a reemplazar entonces, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Flujo másico, 3100 libras masa sobre hora. No voy a hacer conversión de unidades, principalmente porque para poder llegar a HP tengo que pasar primero por la unidad BTU sobre hora. Entonces aquí las unidades están dadas para que esto se dé de manera natural. Entonces son los 3100, ahí están, se me habían perdido los 3100. 3100, primero los valores numéricos, después las unidades. Todo esto multiplicado por la entalpía en el estado 1, 109,94. 109,94 menos la entalpía en el estado 2, 129,14. 129,14. Veamos qué es lo que ocurre con las unidades. Este flujo másico está en libras masas sobre hora. Libras masas sobre hora. Y este par de entalpías, como ustedes pueden ver acá, están en la unidad para la entalpía del sistema americano, BTU sobre libra masa. BTU sobre libra masa. Realizo las simplificaciones correspondientes. Ese par de libras masas se simplifican entre sí. Y el resultado final de esta parte de la expresión, lo voy a anotar igual para que no nos vayamos a perder. Flujo másico por la entalpía en el estado 1 menos la entalpía en el estado 2. Igual. Vamos a usar tecnología. Está la calculadora, 3100 multiplicado por paréntesis 109,94 menos 129,14. Ya, resultado menos 59.520. Menos 59.520 y este resultado está en BTU sobre hora. Ya, aquí viene lo interesante. Y tengo que convertir estos BTU sobre hora a HP. Me voy a la tabla termodinámica. Ya comentamos que hay una zona en donde están todos los factores de conversión de unidades para los diferentes sistemas. Aquí vamos a llegar a esta zona que había mencionado ya anteriormente, pero con el sistema internacional. Y aquí están las unidades de potencia. Y fíjate la última, ¿sí? 1 HP, 2545 BTU sobre hora. Y ahí esa es la conversión que vamos a utilizar. Entonces, igual que siempre, línea horizontal, vamos a multiplicar por un cociente unitario. De esta manera, vamos a dejar HP en el numerador y en el denominador completito BTU sobre hora. Realizo las simplificaciones correspondientes y un HP, tal como lo mostramos hace un instante atrás, 2545 BTU sobre hora. Según la disposición que tienen los valores en este procedimiento, nos damos cuenta que tenemos que dividir entonces. No quiero perderlo de vista. El flujo másico por la entalpía en el estado 1 menos la entalpía en el estado 2 alcanza un valor de, como el mismo valor de la calculadora, lo voy a tomar directamente desde ahí, 2545. Resultado de esto, menos 23,38. Sí, pero después del 8 viene un 7, menos 23,39, según nuestro criterio de aproximación que hemos utilizado a lo largo de toda la asignatura. Menos 23,39, y esto quedó directamente en horsepower, ¿sí? Que corresponde a HP. Voy a chequear el valor, sí, menos 23,39. Y ahora sí vamos a reemplazar en esta ecuación final, ¿sí? Por lo tanto, ya reemplazando en la ecuación final, esto va a dar un valor de la potencia, va a ser igual a el flujo calórico perdido. El enunciado del problema decía que eran menos 2 HP, menos 2, ¿sí? Más, muy bien, pero este resultado que acabamos de obtener da con signo negativo, por eso lo voy a escribir entre paréntesis, solamente para no confundirse, ¿sí? Menos 23,39. Ambos términos están en HP, por lo tanto, como ambos términos están en HP, yo voy a sumar algebraicamente, ¿sí? Menos con menos sigue siendo negativo, está relativamente sencillo. Menos 23 menos 2
menos 25,39 HP. Lo voy a mostrar en la calculadora de todas formas, para que ustedes lo puedan ver. Recuerda, por favor, que ese signo es menos, ¿sí? Menos 2, ¿sí? Lo voy a escribir tal cual como está ahí, más menos 23,39. Cierra paréntesis. Resultado, ahí está nuestro menos 25,39 HP. Por lo tanto, la potencia que consume este compresor corresponde a menos 25,39 HP. Cosas interesantes de este tipo de problemas que se van a dar en la guía de trabajo es que probablemente vayamos a tener que interpolar, así como lo mostramos acá. Es un procedimiento que está definido en casi todas las calculadoras científicas. Busquen por regresión lineal, si no pueden acceder directamente al manual de su calculadora. Busquen por el modelo de la calculadora en internet, ¿sí? Regresión lineal o interpolación lineal de tal o cual modelo, y van a encontrar probablemente un procedimiento claramente escrito, por si no todos tienen esta misma calculadora virtual que yo acabo de mostrar acá. Pero esta es me parece que es la Casio 570 y Plus, y es como la calculadora que yo tengo la sensación que más utilizan los estudiantes, por eso es que yo la he tomado como referencia. Ya, oye, muchas gracias pues por haberme acompañado en esta sesión y en las anteriores. Les pido por favor que revisen los problemas propuestos que están vinculados con esta primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Creo que esta es la ley que tiene mayor aplicabilidad en el campo automotriz, principalmente enfocado a sistemas térmicos. El motor de combustión interna es coherente con la primera ley para sistemas abiertos. Los radiadores, los intercambiadores de calor, los compresores, evaporadores, válvulas de expansión, etcétera, que son componentes típicos de estos sistemas térmicos del vehículo. Muchas gracias, que estén muy bien, ¿sí? Y nos vemos pronto. Chao, chao.